que ya el maestro nos hizo bien darnos un pequeño resumen. Y sí, muy bien resumido, maestro. Entonces vamos a dar inicio. Voy a quitar el video porque probablemente en una de las diapositivas necesitemos ver bien toda la pantalla. Entonces vamos a comenzar con parte de lo que es el tema el día de hoy. Bueno, ¿qué vamos a ver en la plática? Vamos a ver lo que es la definición, la epidemiología, parte de la fisiopatología, que es mm, un desglose muy importante y que debemos de entender el origen y todo lo que está generando, que nos va a explicar la sintomatología, el cuadro clínico, los criterios diagnósticos, el tratamiento, y vamos a repasar algunos de los diagnósticos, obviamente que más comunes para nosotros como enfermería y poderlos plasmar en la hoja de registros clínicos. Y entonces, como definición de la cetoacidosis diabética, ya lo mencionaba el maestro en este pequeño resumen, sí, definitivamente es una emergencia hiperglucémica. De hecho, es la más común en las personas con diabetes mellitus, hablando de hiperglicemia. Definitivamente es una complicación metabólica y que es potencialmente fatal de la diabetes si no se controla a tiempo. Básicamente es un trastorno que es de forma aguda y ya lo mencionaba el maestro, se caracteriza por tres cosas: hiperglicemia, acidosis metabólica y la presencia de cetonas, ya sea en sangre o en orina. Ese ratito platicaba con uno de los químicos aquí en Celaya y le preguntaba de forma directa, igual aquí conociendo que tenemos participantes de toda la República Mexicana, no sé si en sus hospitales les reporten como tal en los cuerpos cetónicos con nombre y apellido. Acá nos decía que básicamente el método es pues cualitativo. A veces utilizamos hasta hacer una simplemente tira reactiva en un Lapsticks para ver las cetonas en orina. Entonces, como tal, por lo menos acá en esta institución de salud pública, no se cuenta con un dispositivo o un aparato a nivel de laboratorio donde nos especifique el nombre de la acetona. Simplemente está presente o no está presente. Pero idealmente se debería de medir ciertos ácidos que ahorita los vamos a ver, de los cuerpos cetónicos. Entonces, esta es la triada clásica de la cetoacidosis diabética: hiperglicemia, acidosis metabólica y la presencia de cetonas en la orina. Dentro de la epidemiología, y a veces yo me cuestionaba qué tan relevante era la epidemiología, ¿verdad? Ya cuando estamos hablando de la atención al paciente, a lo mejor en la sala de choque, dentro de la unidad de cuidados intensivos, o a lo mejor hasta dentro del propio hospital, en cualquier área de hospitalización, donde de forma aguda un paciente que estuvo mal apegado al tratamiento la pueda presentar de forma súbita. Entonces sí dice que es la primera causa de muerte en personas menores a 58 años de edad. Y definitivamente dice que la tasa de mortalidad han disminuido significativamente en los últimos 20 años hasta lograr menos de 1% de mortalidad. Hace 20 años el manejo, o no había un manejo establecido, entonces la mortalidad estaba por arriba del 95%. Estamos hablando de eso de hace 20 años. Hoy entonces el porcentaje sí de mortalidad es del 1%. Y ayer me preguntaba, ¿qué personaje famoso tiene pues esta edad? O sea, ¿quién ya no estaría con nosotros? Señores, pues está estos dos personajes icónicos de la televisión. O sea, para darnos cuenta de la relevancia, pues a veces creemos que ya 58 son muchos, pero no, realmente no son tantos. Y pues es personas pues a lo mejor ya en la última parte de la etapa productiva o de la parte de la población económicamente activa, pero sí limita demasiado, pero demasiado la tasa de mortalidad a esa edad. Hablando de los costos, porque estamos hablando de muerte, pero hablando de los costos, un montón de dinero que se gasta. En México el gasto anual, 430 millones de dólares. Gastos, dice aquí que por causas directas casi son 100 millones, 15 del control metabólico y dice que 85 de los servicios adicionales, porque normalmente, más allá de la patología como tal, ahorita lo vamos a ver más adelante, todas las otras posibles complicaciones que tiene.
Gastos indirectos dice que 330 millones de dólares anualmente. Entonces ayer también estaba revisando cuánto nos cuesta un tomógrafo, cuánto nos cuesta una resonancia magnética, un resonador magnético que no sé si lo tengan en sus hospitales, pero con este gasto que se genera a nivel nacional, se podrían comprar bastantes dispositivos que nos ayudarían. Entonces, lo que le pega directamente al servicio público, hablando de dineros, es demasiado. Es muchísimo dinero lo que se llega a gastar cuando se pudiera haber invertido en otra cosa. Aquí la importancia de la atención en primer nivel. Entonces sabemos que a lo mejor no estamos tan distanciados del primer, segundo, tercer nivel, pero el primer nivel tiene una tarea gigantesca. Por eso a lo mejor se le apuesta tanto o hay tanto recurso para primer nivel, justamente para evitar estos gastos y poderlo a lo mejor invertir en algún otro, eh, pues sí, recurso para las unidades públicas. Hablando también de la parte de la epidemiología, después de la hospitalización y que no se conocían, del 4 al 9% de las altas hospitalarias ya se van con un diagnóstico de diabetes, que a lo mejor fue de forma fortuita que se encontró la patología, pero vean que la incidencia, y no se diga aquí en México, pues es muy alta hablando de diabetes. Ya decíamos que es una de las causas más comunes de hospitalización de forma aguda. Hablando de, no en México, sino en Estados Unidos o Reino Unido, y hablamos de costos otra vez, es mucho dinero, en 26.566 dólares en Estados Unidos y de 2.064 hasta 1.387 libras en Reino Unido. Hablando de la mortalidad, quedamos que ya, ahí, perdón, es menor al 1% en países desarrollados actualmente, o sea, muy poquitos eh, llegan a un desenlace fatal, pero en los pediátricos sí se incrementa, dice que es de un 3 hasta un 13%. Una tasa anual de hospitalización hasta del 6.3% y eso también es importante. Se presenta mucho más en la diabetes tipo 1 que en la diabetes tipo 2, un 66 contra un 35% de que se habla de la presencia. Ahora viene parte de la fisiopatología. Traté de desarrollar un esquema para poder ir de la mano. Si llegara a haber alguna duda o pregunta, yo creo que podrían abrir el micrófono. Entonces vamos a tratar de ir desglosando qué pasa o qué sucede en la cetoacidosis diabética. Y bueno, aquí estamos hablando de que en la diabetes o en este tipo de enfermedad, la insulina es la clave metabólica para la transferencia de glucosa desde el torrente sanguíneo hasta la célula. Entonces aquí ya sabemos que hay una deficiencia de insulina. Esta deficiencia de insulina lo que hace es que se disminuya el uso de glucosa por las células, ¿sí? No hay ese puente entre el torrente sanguíneo y la célula, no hay ese puente quien transmita o quien le permite el paso de la glucosa a la célula. Por lo tanto, se genera hiperglicemia. Ese azúcar se sigue quedando en el torrente sanguíneo y se empieza a incrementar la azúcar o la glucosa. Cuando esta glucosa del torrente sanguíneo viaja hacia el riñón no alcanza a filtrar por completo toda esa glucosa. Por lo tanto, se empieza a generar un fenómeno que se llama glucosuria, que es empezar a tirar glucosa por la orina. No es normal tirar glucosa por la orina. De hecho, se conoce o existe algo que se conoce como el umbral renal. Y eso nos dice que a partir de las glucosas séricas de 180 o más, se empieza a tirar glucosa por la orina, ¿sí? O sea, cada vez que veamos un resultado de glucosa arriba de 180, es casi seguro que ese riñón estará tirando glucosa. Como el riñón no alcanza a filtrar toda esa glucosa, y recordar que la glucosa es un agente osmótico, eh, empieza a jalar agua. Y ahí vemos. Y eso se genera o se le llama como diuresis osmótica. Por eso los pacientes en estos casos llegan mucho, pero mucho, muy deshidratados por toda la pérdida de agua que han tenido. Entonces se conoce como diuresis osmótica. Entonces orinan y orinan y orinan, lo que se conoce como poliuria.
Y la poliuria lo que hace, recordar que pues se pierden electrolitos a través de la orina. Principalmente lo que se pierde es potasio, pero eso no queda atrás y se empiezan a perder los distintos. Recordar que el potasio es el principal electrolito que se pierde a través de la orina, pero arrastra a todos los demás. Esta poliuria y esta diuresis osmótica generan deshidratación en el paciente y esa deshidratación genera hiperosmolaridad, es decir, se está perdiendo mucha agua y los solutos que están ahorita mediados y básicamente por la cantidad de moléculas de glucosa generan hiperosmolaridad. Esa hiperosmolaridad vuelve a la sangre muy concentrada, se le conoce como hemoconcentración. Y esta hemoconcentración pues va a llevar a ciertos desenlaces. Uno, hipotensión. ¿Por qué? Porque el corazón al momento de estarse contrayendo se le vuelve mucho más difícil estar bombeando algo que está muy concentrado, algo mucho más espeso, por así decirlo, y genera hipotensión. Esta hipotensión va a hacer que haya una disminución del flujo sanguíneo renal. Recordar que el riñón casi recibe el 20% del gasto cardíaco y eso le pega directamente al riñón. Y por el otro lado, esa hemoconcentración también hace que exista una hipoxia tisular. Es mucho más difícil para la sangre atravesar una barrera que está muy concentrada y que permite ese intercambio gaseoso. Entonces empieza a subir la célula por una hipoxia tisular y al momento de que no está llegando oxígeno a la célula, pues hay un incremento del ácido láctico por una respiración anaerobia. Ese incremento del ácido láctico y todo lo que acabamos de ver, pues va a llevar al paciente a shock, coma o muerte. Y aquí voy a hacer una pausa para recordar, normalmente nosotros, para obtener energía, o echamos mano de tres elementos principales del día al día a través de los carbohidratos. Los carbohidratos los procesamos y eso es la primera parte que consumimos cuando nosotros tenemos actividad física o simplemente para las actividades de la vida diaria. Entonces son carbohidratos. Cuando los carbohidratos son insuficientes, el cuerpo intenta generar nueva energía a través de echando mano de dos reservas, una que serían las grasas y otra serían las proteínas. Entonces, vamos a ver los mecanismos que echa a andar el cuerpo cuando los carbohidratos han sido insuficientes. Aquí nada más hay que recordar, todo este proceso que se dio ahorita, finalmente lo único que me dio o que generó es la hiperglicemia. Y hay que recordar, el problema aquí no es que no haya glucosa, el problema es que no hay quien meta esa glucosa a la célula. Entonces hay un incremento en la producción de glucagón. El glucagón lo que va a hacer es un proceso que se llama gluconeogénesis, es decir, buscar glucosa a partir de la quema o de echar mano de los ácidos grasos, de la grasa ahorita en este momento. Y eso lo que hace es acentuar la hiperglicemia. ¿Sí? Entonces, genera hiperglicemia. em, Al momento de echar mano de los ácidos grasos o del metabolismo de las grasas, se genera o forma cuerpos cetónicos. Aquí yo me imaginaba es como un minero que está picando piedra y cada vez que está picando piedra, imagínense que la piedra es la grasa y la está picando para que esa grasa se descomponga y genere energía. Entonces, cada vez que da un picotazo a esa piedra y esas pequeñitas piedras que van liberándose, pues serían como los cuerpos cetónicos. Entonces, hay formación de cuerpos cetónicos, invade el torrente sanguíneo, se conoce como cetonemia, a valores elevados. Igual viajan hacia el riñón, al momento de que llegan al riñón, son tantos los cuerpos cetónicos que el riñón no los puede reabsorber y los empieza a desechar y los empieza a tirar. Se le conoce como cetonuria. Los cuerpos cetónicos arrastran sodio y al momento de seguir perdiendo sodio, como ya lo habíamos visto en esta primera línea, pues se genera un desequilibrio electrolítico, ¿sí? Uno de los síntomas clásicos de la hiponatremia, pues es el vómito. Los cuerpos cetónicos, cuando se disocian, eh, fer- forman iones hidrógeno. Esos iones hidrógeno, al momento de que se van ganando,
hace que se disminuya el pH, por lo tanto se empieza a generar acidosis. Y parte de la sintomatología de un pH sérico bajo, pues son las náuseas. Entonces, las náuseas más el vómito sigue haciendo que el paciente se deshidrate cuando llegan a presentar el vómito. El pH sérico, yo les decía que cuando baja, pues se le conoce como acidosis, y esa acidosis, pues va a llevar a shock, coma o muerte. Y parte también y que va a formar parte del cuadro clínico, pues son la respiración de Kussmaul, es decir, respiraciones que son rápidas y profundas. Y aquí, pues hay un aroma característico. Siempre nos mencionaron que ese aroma característico era como un aroma muy afrutado o a manzana, eh, manzana podrida, manzana seca. Entonces ese era el aroma característico de aliento a acetona. Em, entonces, todo este proceso que se generó ahorita fue cuando el cuerpo echó mano de las grasas. O sea, tuvo que hacer todo esto con la finalidad de conseguir glucosa. Entonces, lo único que hizo fue generar más hiperglicemia. Y yo les decía que se echó mano también de otro proceso, ¿verdad? Igual hay un incremento en la producción de glucagón, intentando que exista más glucosa para que entre la célula. Y el proceso se llama gluconeogénesis. Todo esto nada más va a resaltar en que siga predominando la hiperglicemia, pero ahorita aquí en esta cadena está echando mano de las proteínas. Entonces, hay un incremento en el metabolismo de las proteínas. Hay que recordar que las proteínas, pues son moléculas que están generadas por ramas de 20 a 21 aminoácidos. Entonces, como se están consumiendo rápidamente las proteínas y los aminoácidos, ya la producción para la formación de esas cadenas de proteína se disminuye. Entonces, al disminuirse, eh, y mm, disminuye mm, disminuye uno de los mecanismos para hacer defensa ante posibles infecciones, porque estamos destruyendo proteínas de forma muy rápida. Pero estas tienen que viajar hacia el hígado para que se produzca o se genere glucosa. Entonces hay un incremento de los aminoácidos. Les digo que los aminoácidos eh, tienen que formar de 20 a 21 eslabones, pues, para la formación de proteína. Entonces viajan hacia el hígado y eso hace que se aumente la urea. Producto final del metabolismo de las proteínas, pues es la urea. Se genera tanta urea que igual el riñón no puede depurar eso y lo empieza a orinar. Hay un balance de nitrógeno negativo, que esto nada más nos está representando que hay un catabolismo, y que es un catabolismo muy rápido de proteínas, que a final de cuentas igual nos va a llevar al shock, coma o muerte. Entonces, esta sería una forma de explicar mm, la fisiopatología de la cetoacidosis diabética. De hecho, aquí mismo podemos ver por qué los pacientes cuando inician o debutan con diabetes, por qué tienen tanta hambre, que es polifagia, es decir, el organismo al detectar que no está entrando esa glucosa a la célula, pues manda la señal para que comas. Entonces, trata de ganar glucosa echando mano de carbohidratos, ¿no? Entonces, por eso ahí empieza la polifagia. Eh, como están hiperglicémicos, empieza la diuresis osmótica y por estos pacientes inician a orinar tanto. Polifagia, polidipsia. Y como están orinando tanto, hay que recordar que ahí tenemos varoreceptores y osmoreceptores. Entonces, cuando se orina tanto, lo detectan los osmoreceptores y mandan la señal para que empieces a tomar agua. Entonces, aquí se explica esa triada de síntomas, ¿no? Que está hiperglicémico el paciente diabético, polidipsia, polifagia, poliuria. Y por eso también pierden peso los pacientes, porque echan mano o están quemando sus carbohidratos, están quemando sus grasas y ahí pierden peso, pero también se desnutren porque empiezan a quemar las proteínas. Entonces ahí se explica toda esa parte de la sintomatología de la diabetes cuando recién inicia el debut. Bueno, y aquí como parte del cuadro clínico, pues básicamente la fisiopatología ya nos dijo qué vamos a encontrar en la cetoacidosis. A nivel central,
polidipsia, polifagia, los pacientes llegan estuporosos o letárgicos, refieren a veces de visión borrosa, en la respiración ya quedamos que tienen o llegan con un aliento a cetonas o afrutado. En lo respiratorio, pues respiraciones de Kussmaul, que quedamos que son respiraciones muy rápidas y muy profundas. Ahí están tratando de barrer este, el ácido carbónico. Y también llegan a nivel gastrointestinal, y ya quedamos que había náusea, vómito, que puede haber incluso dolor abdominal, y el dolor abdominal se puede generar porque recordamos que en la fisiopatología los pacientes se pueden llegar a chocar, entonces la disminución de la perfusión a nivel gastrointestinal pues puede generar ese dolor. Y a nivel urinario, poliuria, cetonuria y la glucosuria. Dentro de la parte del diagnóstico, pues está la exploración física. Les digo, yo creo que la fisiopatología como que lo desnuda pues lo que vamos a encontrar y lo que vamos a buscar. Taquipnea, Kussmaul, taquicardia como un mecanismo de compensatorio ante la hipotensión, el aliento cetónico y la deshidratación, que a veces lo pasamos ya muy por alto, no sé, la exploración física, la turgencia de la piel. En estos pacientes llegan tan deshidratados que hasta nos dan como la clínica de los niños, ¿no? Ojos hundidos, la lengua completamente seca, y parte complementaria, como siempre, pues los laboratorios, gasometría, que ahorita vamos a ver un punto de la gasometría, el ego, la química sanguínea, específicamente buscando obviamente que los valores de glucosa, y pues los electrolitos séricos. Les decía que íbamos a ver algo de la gas, la medición del pH, aquí sí nos hace la sugerencia que casi de 2 a 4 horas cuando es de forma aguda. Y dice que esto también es importante, no es necesario utilizar sangre arterial para evaluar el estado ácido-base, porque pues ya se ha encontrado que no hay una diferencia significativa entre la gas arterial y la gas venosa cuando estamos buscando el pH o el bicarbonato. Entonces pudiera ser que para evitarle las multipunciones a nivel arterial, eh, utilizar la gasometría venosa. Igual no sé si sus hospitales lo tengan. Algo que nos ha funcionado acá y que nos hace falta a lo mejor documentarlo es que estamos utilizando línea arterial porque se muestrean en demasía los pacientes. Entonces, hablo de laboratorios y gasometría, sobre todo a los pacientes ventilados, pero últimamente nos ha funcionado porque efectivamente por ahí había una línea, ¿no? Que decía menos es más. Sí, pero ¿en qué momento aplicar el menos es más? Entonces, una línea arterial le evita la multipunción a los pacientes. Repito, es algo que de aquí de forma local lo hemos hecho y nos ha funcionado. Y hay que checar también los niveles de electrolitos. Dice que esos, a diferencia del pH, pues se miden a lo mejor con menos frecuencia, generalmente de 4 a 6 horas. Este también es importante, el diagnóstico. Hay tres grandes escuelas o tres grandes guías, que es la Asociación Americana del Diabetes, la John British Diabetes y la Sociedad Internacional Pediátrica de Adolescencia y de Diabetes. Entonces ellos tienen sus diferentes clasificaciones. Yo creo que la que más hemos utilizado pues es la de los vecinos, la American, y la divide en leve, moderada y severa. Y nos habla de ciertos parámetros que tenemos que medir para darle una clasificación. Entonces básicamente la glucosa, en todos, hablando de la americana, es por arriba de 250. El pH probablemente es lo primero que encontramos para darle una clasificación entre leve, moderada y severa. Dice que la leve de 7.25 a 7.30, una moderada de 7.24 a 7 y severa cuando es menos de 7. Otra parte importante que tomemos en cuenta para la clasificación y como tal diagnóstico es el bicarbonato. Entonces el bicarbonato de 15 a 18 en la leve, moderada de 10 a 15 y severa menos de 10. Las cetonas urinarias, ya sabemos que lo medimos a través del lab, sale positivo. Y aquí es donde entran, y por eso me interesaba ese ratito preguntarle a los compañeros de laboratorio si nos medían y nos detectaban o nos daban específicamente qué tipo de cuerpo cetónico encontrábamos. Porque hay dos que se liberan básicamente, el ácido acetacídico y el ácido beta hidroxibutírico.
Entonces son los dos grandes cuerpos cetónicos que se buscan y para fines de diagnóstico, el ácido beta hidroxibutírico sí aparece en en las clasificaciones y tendría que estar mayor a 3 milosmoles por litro. Y finalmente el anion gap, eh, sí, también lo menciona como parte de la clasificación diagnóstica. Si es mayor a 10 moderado, y ya si es mayor a 12 entra en cualquiera que sea de moderado a severo. Y el estado mental también lo toman como condicionante, si el paciente está alerta, si está letárgico o estuporoso o de plano está en coma. Entonces esto también nos sirve como una herramienta pues para saber también más adelante los criterios de resolución, que los vamos a ver. Como parte del tratamiento, pues como igual estos pacientes donde normalmente llegan, pues es al servicio de urgencias, pues sigue todo el protocolo de inicio. El de la vía aérea con control de la columna cervical, pues se aseguramos que esté respirando y ventilando, circulación con control de la hemorragia, evaluar el déficit neurológico. Hay que hacer la exposición de control ambiente, desvestir completamente al paciente, tratando de evitar la hipotermia. Obviamente que esto, les repito, pues normalmente a donde llegan los pacientes es al servicio de urgencias y a sala de choque. Como parte del tratamiento, ¿cuáles serían los objetivos? Definitivamente la restauración del volumen sanguíneo. Estos pacientes pierden muchísima agua, muchísima, muchísima. Eh, Otra parte del objetivo es el aclaramiento de los cuerpos cetónicos o de las cetonas y la corrección del desequilibrio hidroelectrolítico. Eh, Estos son como parte de los objetivos. Dice que para restaurar los niveles normales de glucosa, del equilibrio hidroelectrolítico y los marcadores del estrés oxidativo e inflamatorio que ahorita vamos a ver aquí adelante. Lo que ha servido, estrategias basadas en la evidencia. ¿Qué le vamos a dar a estos pacientes? Pues hablamos de corrección de líquidos, la terapia de insulina, reposición de potasio, indicación de bicarbonato. Este también es un punto importante porque ya el bicarbonato pues ya no se utiliza como hace algunos años, que era como que a diestra y siniestra. Ahora ya no. Ahora hay que evaluar bien a qué paciente sí se le va a reponer potasio. Y definitivamente la corrección del factor precipitante. Ya el maestro nos comentaba, muchas veces es por un mal apego al tratamiento o lo que es más común y más evidente son a veces las infecciones, son las que detonan todo esto. Entonces, tratar de buscar lo que precipitó este cuadro. Y bueno, aquí empezando con la fluidoterapia. Hice este esquema y pues ahorita lo analizamos. Dice, iniciar el manejo de líquidos con solución salina. Hace algunos días en uno de los cursos, igual nos hacían el comentario de que en algunos hospitales utilizan la solución Harman de forma inicial. Y sí, efectivamente, hay varios estudios donde se ha demostrado que el uso de soluciones salinas a tiempo largo puede condicionar acidosis metabólica hiperclorémica, pero en estos casos, sí, en las diferentes guías, señalan que el manejo tendrá que ser con solución salina de forma inicial. Acuérdense que en la fisiopatología se pierde sodio, llegan deshidratados estos pacientes y se pierde demasiado sodio. Entonces, de forma inicial, repito, sí se utiliza la solución salina, está recomendada en las diferentes guías, ahorita lo van a ver también en la diapositiva que sigue. Y pues la recomendación es empezar a utilizar de 15 a 20 mililitros por kilo por hora en una velocidad inicial, 500 a 1 litro, durante las primeras 2 a 4 horas. Y les repito, sí se llegan a utilizar porque los pacientes pierden muchísima agua. Pero ¿cuál va a ser la pauta para poder iniciar esta fluidoterapia? Bueno, pues vigilar el estado de hidratación, eh, tanto de forma clínica y ya podemos echar mano de diferentes métodos para la valoración. Incluso hay que recordar que hasta el ultrasonido ahí, midiendo la colapsabilidad de la vena cava, podemos saber o nos puede dar una señal de qué paciente sí nos está respondiendo a los líquidos. Pero les repito, es muy evidente que estos pacientes llegan deshidratados y se utilizan cantidades enormes de solución para poder hacer la reanimación. Entonces hay que evaluar el estado de hidratación, ver si está en estado de choque, si está respondiendo a los líquidos.
Si no llegara a responder con los líquidos, pues normalmente iniciamos con el uso de vasopresores, específicamente la norepinefrina, y un manejo hemodinámico y vigilancia hemodinámica. Luego los conectamos a los monitores. Y aunque a veces quisiéramos tener la última tecnología en la monitorización, ya sabemos que realmente lo que nos da siempre eh, batalla son los monitores simples con sus 5 o 3 derivaciones y con eso no podemos obtenerlo. Digo, más allá también de lo clínico. Y si el estado de hidratación, si hay una hipovolemia severa, repito, pues se administra soluciones salinas, que es casi de 1 litro en 1 hora, incluso hasta más cuando los colectamos con 2 vías. Hay que estar revisando sodio. Les repetía, llegan normalmente hiponatrémicos, entonces la hiponatremia moderada. Aquí hay un punto importante que tenemos que tener en cuenta. El sodio se llega a modificar en base a la glucosa que tenemos. Ahorita les voy a pasar la fórmula. Entonces, a lo mejor no guiarnos de primera instancia cuando ya se diagnosticó la cetoacidosis diabética y no quedarnos con el sodio que nos reporta el laboratorio, sino hay que hacer la fórmula para buscar sodio corregido. Entonces, si ese sodio corregido está por arriba de 135, normalmente los mantenemos con soluciones al medio o solución Harman, que va de 250 a 500 mililitros por hora, dependiendo del estado de hidratación. Pero si está por debajo de 135 mil equivalentes, entonces utilizar sodio al 0,9 de 250 a 500 mililitros por hora, también dependiendo del estado de hidratación. Y aquí nos hace un punto importante, dice que cuando la glucosa es menor a 200 miligramos por decilitro, entonces se cambiaría a solución glucosada al 5%, tratando de romper el ciclo cetónico, que ahorita también lo vamos a ver aquí en otra diapositiva más adelante. Vean, la guía de práctica clínica, la guía de práctica clínica mexicana, dice que la ADA recomienda solución salina al 0,9 de 1000 a 1500. La Sociedad Británica recomienda solución salina durante la primera hora. Y se sugiere administrar de 1000 mililitros de solución salina a la primera hora de atención. Y un punto de buena práctica, se sugiere que la cantidad de líquidos a infundir sea basada también en factores de riesgo y comorbilidades del paciente para desarrollar edema pulmonar, que es una de las principales complicaciones que pudiéramos tener en estos pacientes. Y la misma guía de práctica clínica señala que cuando la glucosa alcanza un valor de 250, lo vamos a ver adelante, pero decía, hablando de la insulina, que también la vamos a ver, se disminuye a 0,05 y hay que añadir glucosa al 5% y nos comenta que solución salina al 0,45, una velocidad de infusión de 100 a 150 a 200 para tratar de mantener una glucosa alrededor de los 200 miligramos sobre decilitro hasta que se cumplan los criterios de resolución, que ahorita los vamos a ver. Entonces, ese texto lo compartí nada más porque sí nos hace la sugerencia de cuando alcanzamos cierto valor de glucosa, entonces empezar a modificar el tipo de solución que estamos infundiendo. Esta es la fórmula de sodio corregido para que la tengan ahí a la mano. El sodio corregido, ¿cómo se saca? Dice que es el sodio medido, el que nos dio el laboratorio, más 2,4. Y eso lo vamos a multiplicar por la diferencia de la glucosa menos 100 y lo dividimos entre 100. Y eso nos va a dar los valores de sodio corregido. Entonces, a partir de ese sodio corregido es que se van entonces a tomar las decisiones para saber con qué tipo de solución vamos a estar infundiendo o reanimando al paciente. Entonces, aquí está la fórmula de sodio corregido. Cuando hablamos como parte de otra de las piedras angulares, definitivamente, pues es la insulina. Entonces, la insulina debe administrarse por vía intravenosa a una velocidad fija utilizada o utilizando el peso del paciente. Ahí nos decía que no de forma subcutánea, porque a veces estos pacientes vienen con fuga capilar o en el estado de deshidratación y que eso podía modificar obviamente que la absorción de la insulina. Entonces, recomendado que sea por vía intravenosa. Ya saben que normalmente nos indican 100 unidades en 100 mililitros. También dependiendo de dónde estemos laborando, recordar que una vez preparada la insulina, entre 6 y máximo 8 horas puede ser que nos dure esa infusión y estarla sustituyendo cada este tiempo.
Pero aquí, obviamente que al momento de iniciar el manejo con la insulina, hay que evaluar el potasio, ¿sí? Eso es como el freno de mano. Si vas a iniciar la infusión de insulina, hay que estar checando los valores de potasio. ¿Por qué? Porque hay que recordar que al momento de empezar a utilizar la insulina, esta va a permitir que el potasio sea, la membrana se abra y permita una entrada rápida a la célula. Entonces nos dice que el potasio sérico cuando es menor a 3.3 no se recomienda iniciar la infusión. Se tendrá que corregir en este caso entonces primero los valores de potasio. ¿Sí? Si está por debajo de 3.3 no iniciar la infusión de insulina, porque eso va a hacer que el sodio sérico que está en el torrente sanguíneo, pase a la célula con mucha mayor facilidad y por lo tanto va a dar un bajón. Entonces vamos a generar más hipocalemia. En cambio, cuando los valores están por arriba de 3.3, entonces sí podemos iniciar la infusión. Aquí nos hace la sugerencia que podemos iniciar la dosis de 0.14 unidades por cada kilogramo por hora y evaluamos si la glucemia disminuyó por lo menos un 10% en la primera hora. Si esto llega a suceder, lo único que tenemos que seguir haciendo es estar vigilando la glucemia capilar cada hora o cada 2 horas. También nos recomienda que si está por arriba de 3.3, se podría llegar a utilizar un bolo. Sería 0.1 unidad por kilogramo de peso en bolo. Y la sugerencia aquí también es que podríamos continuar con la infusión a 0.1. Aquí lo que tenemos que hacer es justamente evaluar si la glicemia disminuyó más del 10% en la primera hora, lo mismo, la misma cadenita, checarla cada 1 o 2 horas. Pero si la glicemia disminuyó por debajo del 10% en la primera hora, se podría llegar a administrar otro bolo de insulina que va de 0.14 unidades por kilogramo de peso y podríamos continuar la infusión a 0.14 kilogramos por hora. Aquí hay que trazarnos metas. Dentro de las metas que nos recomienda la ADA es que se busca una disminución de 50 hasta 75 miligramos por decilitro con respecto a la concentración en la primera hora. Entonces, esto es lo que estamos esperando, que en la primera hora llegue a descender la glucosa. No recuerdo si lo menciono más adelante, pero hay que recordar que el hecho de bajar la glucosa de forma rápida podría traer también efectos secundarios como edema cerebral. Entonces, siempre tener cuidado con las metas y cómo estamos manejando el paciente. Entonces, obviamente que tarea de nosotros como personal de enfermería, pues es estar checando la glucosa en máximo 2 horas. Eh, Acá, hablando con la insulina. Cuando la glucosa alcanza un valor, ya lo habíamos mencionado, de 250, hay que disminuir la infusión a 0.05, es decir, lo disminuimos a la mitad de lo que ya teníamos. Y se procura añadir esa solución glucosa al 5% con solución salina al 0.45. Ya habíamos quedado con una velocidad de 150 a 200 para mantener esa concentración alrededor de 200 miligramos hasta que se cumplan con los criterios de resolución, que era el texto que habíamos puesto ahí arriba. Pero ojo aquí también con esto nada más, estar checando que cuando llega a 250 disminuimos a la mitad la velocidad de infusión y pues estamos reevaluando aparte de iniciar la glucosa. ¿Sí? Em, También es parte importante, ya cuando se ha llevado a cabo la resolución de la hiperglicemia, cómo administrar las insulinas intermedias. Entonces dice que la terapia de mantenimiento con insulina o insulina de transición, son intermedias, dice que podríamos hacer el cálculo de esta forma. Es decir, cuando ya la vamos a hacer el traslape por ejemplo, a NPH. Dice, insulina requerida en 24 horas. Tú evalúas cuánta insulina requirió ese paciente en 24 horas y le quitas el 20% de lo que llegó a utilizar. Ese 20%, lo que te dé el resultado, lo vas a dividir por mitad en insulina de acción rápida y la otra mitad en insulina intermedia. Esta insulina intermedia, esta mitad, todavía la vamos a dividir en 2/3 partes en el desayuno y 1/3 parte en la cena, más el esquema de rescate. Entonces, esta es la parte donde se hace el traslap.
total de insulina requerida, de insulina de acción rápida requerida en 24 horas, menos el 20%. La mitad podría ser en el esquema de rescate y la otra mitad es dos terceras partes en el desayuno y una tercera parte en la cena. También bien importante, antes de hacer el traslape, hay que suspender la infusión de insulina, pero 1 o 2 horas después de que administramos la insulina intermedia. ¿Sí? O sea, yo administro la intermedia, dejo que pasen 2 horas y entonces suspendo la insulina de acción rápida. La insulina de acción rápida. ¿Sí? Entonces es la parte del traslape. Otra parte de la piedra, como piedra angular, es pues empezar a corregir el desequilibrio hidroelectrolítico. Yo les decía que el principal electrolito que se pierde a través de la orina es el potasio. Yo creo que es uno de los que más sufre. Entonces, en este caso, la piedra angular, una es que el paciente esté orinando. Si el potasio está por debajo de 3.3, que pues quedamos que no se recomienda iniciar la infusión de insulina y sí empezar a iniciar el tratamiento con potasio. Dice que la infusión de potasio puede ser de 20 a 30 equivalentes por hora. Hay que recordar que como sugerencia es que pues el potasio pasara a través de una vía central. Entonces normalmente por vía central la velocidad de infusión es que no debe superar los 20 equivalentes por hora. Y por ahí hay una recomendación que dice que si es por una vena periférica, no tendría que rebasar los 40 equivalentes por hora. Pero pues, la verdad es que a lo mejor nos ha tocado a todos ver que a los pacientes, pues luego refieren ardor o disconfort, ¿no? Al momento de estar pasando el potasio. Pues ahí pues obviamente que va a depender de la tolerancia que tenga el paciente. Pero de forma teórica, no rebasar los 40 equivalentes y que está sugerido que pase a través de una vía central. Entonces, si el potasio es menos de 3.3, ojo, no iniciar insulina como tratamiento y empezar a poner potasio por lo menos a 20 equivalentes por hora. Si el potasio estuviera, aquí lo maneja de 3.3 a 5.2 como un rango de normalidad, entonces únicamente dice que dar 20 a 30 equivalentes por cada litro de solución y mantener 4 a 5 equivalentes. Y cuando tenemos hipercalemia, que es por arriba de 5.2, pues no administrar el potasio y estar revisando y checando cada 1 o cada 2 horas, en estos casos, el nivel sérico de potasio. Y también me ha tocado, yo no sé si a ustedes también en algún momento les ha tocado que paciente de difícil acceso vascular o se están tardando en la colocación del central o no toleró por la vía periférica. Y por ahí hay un debate donde nos señalan que pudiera ser la reposición por vía oral, pero la verdad es que por lo menos en mi experiencia no es tan funcional. De hecho, aquí tenía un amigo, un muy buen amigo médico, y él nos decía que hasta el potasio tomado, o sea, el cloruro de potasio así en agua, que se lo diéramos a la paciente, y que eso sí incrementaba los dolores. La verdad es que lo hicimos, pero no funcionó. O sea, no vi que verdaderamente eso llegara a funcionar. No sé si a alguien ya lo haya realizado y que sí le haya funcionado, pero acá les digo, realmente pues de hecho nada más me acuerdo de ese caso, de ese paciente, pero no nos funcionó. No sé si ahí con ustedes sí les haya funcionado el potasio vía oral. Con respecto al bicarbonato, pues el bicarbonato, yo les decía antes, se utilizaba como mucho, con mucha facilidad, ¿no? A diestra y siniestra. Pero ya sabemos que administrar bicarbonato no puede ser tan benéfico para los pacientes, al contrario, tiene muchos más efectos secundarios. Entonces, ¿cuándo sí utilizar el bicarbonato? Pues de hecho es una recomendación 3B. O sea, sí, pero no hay tanta evidencia o un sustento fuerte pues para hacer la recomendación. Entonces es 3B, bicarbonato dice que a menos que el pH esté por debajo de 6.9, entonces sí se va a utilizar. De otra forma, no. No se recomienda de forma rutinaria para adultos o niños con CAT, a menos que esté por debajo de 6.9.
¿Por qué? Se ha demostrado que no disminuye la resolución bioquímica, ni la duración de la hospitalización o la mortalidad. En cambio, sí incrementa el riesgo de hipocalemia y sí aumenta el riesgo de lesión cerebral cuando hablamos por el manejo de dióxido de carbono. Perdón, es que me estoy peleando con esta tabla. Entonces, dice que hay paradójicamente la acidemia cerebral por un aumento de la presión tisular parcial del dióxido de carbono. Entonces, mm, sí, y esto sí, también en la práctica clínica sí me ha tocado pacientes con pH por arriba de 6,9, o sea, de 7 para arriba, no utilizamos bicarbonato, a menos que sí esté por debajo de estos valores. El bicarbonato, pues al momento de administrar nosotros bicarbonato y que se corre el riesgo y- de hipocalemia, pues va a requerir el paciente mayores necesidades de suplementación de potasio, puede llegar a generar alcalosis metabólica post tratamiento por el exceso de bicarbonato, puede llegar a generar lo que comentábamos, edema cerebral y obviamente que una hospitalización prolongada y mucho más en pacientes pediátricos. ¿Cuándo sí puede justificarse? En el caso de la acidosis severa, menos de 6,9, hipercalemia potencialmente mortal, recuperación de la acidosis metabólica, pero cuando se indujo por una solución salina. Entonces, en esos casos se puede llegar a utilizar el bicarbonato. Y aquí está otro esquema que dice pH menos de 6,9, idealmente no usar. Mayor a 6,9 no utilizar. Pero si es menor, ah, dice idealmente no usarlo, pero se podría estar repitiendo cada 2 horas una infusión. Nos recomendaba 100 mil equivalentes diluidos en 250 mililitros con agua destilada y estarlo repitiendo cada 2 horas. Como parte de los criterios ya de resolución, pues parte de los objetivos del tratamiento metabólico era la reducción en la concentración de los cuerpos cetónicos en sangre. Nos hacía la mención de que menos de 0,5 milismoles por litro por hora, que el bicarbonato aumente en 3 milismoles por litro por hora, reducir la glucosa en sangre capilar, ya lo que mirábamos, las equivalencias que de 50 hasta 75 miligramos por decilitro, y tratar de mantener el potasio en los valores pues, que normalmente los tomamos como normales, ¿sí? O como la expresión máxima que aquí lo maneja como hasta 5,5. Resolución de la cetoacidosis, pues los mismos que utilizamos como criterios, pH por arriba de 7,3, el bicarbonato por arriba de 15, niveles de cetonas por arriba menores a 0,6 y que la anion gap obviamente se mantenga por debajo de los 12. Dentro de las complicaciones, pues son varias. Una, pues es la hipoglucemia. Al momento de estar utilizando grandes cantidades de insulina, puede ser que se nos pasó o que la respuesta del paciente fue rápida y genera hipoglicemias. Hipocalemia es otra de las complicaciones que normalmente pueden llegarse a presentar. Otra vez con el uso de la insulina favorece el ingreso del potasio a la célula y esto puede condicionar la hipocalemia. El edema cerebral, que va del 0,3 al 1% en los pacientes, pues puede generar deterioro neurológico, convulsiones, cambios pilares, hasta trastornos en el ritmo. También edema agudo de pulmón no cardiogénico por extravasación y por baja osmolaridad. Si nos le metimos tanta agua que generó edema agudo pulmonar. Y aquí la importancia también de la exploración física y la auscultación de los campos pulmonares. Acidosis metabólica hiperclorémica por el uso de solución salina. Hay que recordar que pues es cloruro de sodio, entonces le estamos metiendo cloro al paciente y esto genera acidosis. Y pues la sobrecarga hídrica son parte de las complicaciones que podrían llegar a presentarse. Ya casi para terminar, puntos clave en el manejo de los pacientes, pues son, una, la reposición de líquidos y de potasio, la infusión de insulina intravenosa en tasa fija basada en el peso del paciente y pues una vigilancia estrecha bioquímica. Por eso la recomendación de los laboratorios tan seguidos. Y yo sé y entiendo
que a lo mejor en el servicio de urgencias no es lo mismo que una terapia intensiva donde tienes uno o dos pacientes y que de todos a veces no terminas. No quiero imaginar cuando tienes 8, 9, 10 pacientes o más para estar apegado ahí. Y este era otro de los puntos clave. A veces yo laboro dentro de la terapia intensiva y a veces creemos que así como que bien desglosado de la mano están las guías para el manejo de la citocidosis y de repente vemos que no es tan sencillo porque los pacientes siguen llegando y siguen requiriendo de la terapia intensiva. Otro punto que ya habíamos visto, no es necesario utilizar la sangre arterial para evaluar el estado ácido-base en este tipo de pacientes porque no hay una diferencia significativa entre el pH y el bicarbonato, que son criterios de resolución y criterios diagnósticos, y que pues definitivamente la cetoacidosis se puede prevenir en la mayoría de los casos. La educación y el apoyo del paciente deben ser la parte integral de la atención en la diabetes mellitus. Pues creo que sería todo. Aquí yo nada más les iba a preguntar a ustedes, este, como un aporte, porque ya sabemos que es un juicio clínico los diagnósticos de enfermería, y estaba pensando sobre todo en qué diagnósticos, ¿no? Para anotarlos en la hoja de enfermería. Y ahí en una plática con los demás colegas, decíamos, los riesgos, porque en nuestro libro de la Nanda viene nada más, por ejemplo, riesgo de nivel de glicemia inestable. Me decían, pero ¿cómo le vas a poner riesgo si ya lo tiene? Efectivamente, pues ya es un problema que está presente. Entonces, no sé si también en sus hojas de registros clínicos todavía le sigan poniendo problemas interdependientes. De ser así, pues entonces sí ponerlo como tal, como hiperglicemia en un problema interdependiente. Pero yo les decía que podría justificarse el uso del riesgo de nivel de glicemia inestable, porque a final de cuentas tú ya estás poniendo el tratamiento a través de la insulina. Entonces, el riesgo de que esté variando entre la O hipo por la infusión de insulina o la hiper por la patología como tal, sigue siendo un riesgo de nivel de glicemia inestable. Y es lo mismo para los electrolitos. El riesgo de nivel electrolítico, el déficit de volumen de líquidos para estos pacientes que puede condicionar repercusiones hemodinámicas. Y bueno, pues esta era como que la pregunta abierta. ¿Cuáles son los diagnósticos para ustedes que más común llegan a utilizar? Pero pues a través de la fisiopatología podemos darnos cuenta de dónde están efectivamente los problemas esenciales o las respuestas, aunque es una fisiopatología, pero se muestran unas respuestas bioquímicas y pues patológicas ante la respuesta de la cetoacidosis. Y pues no sé, con esto concluyo. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta que pudiera solucionar. Gracias. ¿Sí me escuchan ahí bien? Ay, Pues muchísimas gracias al maestro por esta valiosa información de un tema tan interesante y sobre todo tan importante, ¿no? Por nuestro entorno y nuestro contexto, al ser la diabetes una enfermedad pues de gran prevalencia, ¿no? Con respecto a la pregunta que plantea de los diagnósticos de enfermería, bueno, personalmente en mi institución y cuando hemos trabajado incluso desde la parte académica, uno de los diagnósticos importantes que manejamos con este tipo de pacientes, pues era el deterioro del intercambio de gases, ¿no? Sobre todo porque se hace presente, pues como lo dice la patología, la acidosis, que es parte de lo que se tiene que revertir y es un foco central de la patología, ¿no? Ese es uno. mm, Aquí en los comentarios aparece el comentario de Viviana Esmeralda. Ella dice que ha utilizado el riesgo de traumatismo vascular por la administración de electrolitos concentrados al mm, paciente. Y durante la ponencia hubo una pregunta sobre todo en relación al uso de las soluciones polarizantes de glucosa al 50 más la insulina de acción rápida. mm. La plantearon durante el momento en La que pregunta. usted hablaba de la fisiopatología para ver exactamente cuál es el momento ideal, digamos, ¿no? Para Mm. aplicarla. Pues aquí básicamente, de hecho, pues no, hay que recordar que esta solución polarizante normalmente se utiliza en la hipercalemia. Entonces, la idea fundamental se centra en meter el potasio a la célula y eso va a hacer que disminuyan los valores de potasio. Entonces, se utiliza más en las
hipercalemias. Y hay que recordar que aquí en la fisiopatología el riesgo es de hipocalemia por una diuresis osmótica y por eso el desequilibrio hidroelectrolítico. Y aquí retomando a lo mejor la pregunta para Vivian Esmeralda, ¿cómo la preparan? Porque hace poquito tuve la oportunidad de ir a la Ciudad de México y allá me decían que preparaban glucosa al 50%, un frasco con 10 unidades de insulina. No sé si aquí también lo preparen así o si tienen otra forma de prepararlo. Les comento porque aquí, por lo menos aquí en Celaya, preparamos un frasco de insulina con 6 unidades de insulina de acción rápida. Y lo preparamos así porque hay que recordar que un gramo de glucosa, eh, cada unidad de insulina metaboliza hasta 4 a 4,2 gramos de glucosa. Entonces, cuando hacemos la conversión de 6 a 7, hay que recordar que un frasco de glucosa al 50 trae 25 gramos. Entonces, cuando hacemos la conversión y quedando que cada unidad de insulina llega a procesar 4,2 gramos, nos da casi los 25, nos deja muy poquito espacio para no generar hiperglicemias en los pacientes. Entonces, Ok. nada más, no sé si todo el mundo lo prepare con 6 unidades o con 7 unidades, pero me tocó ver uno hasta 10 unidades. Sí, Conociendo eso otra vez, es que el riesgo puede ser que se genere hipoglicemia cuando se utilizan las 10 unidades, pero no sé si todo el mundo lo manifieste. ok, Vivian aquí nos comenta que en el hospital de Obregón ellos preparan el frasco de 50 de glucosa al 50 Más más 10. 10. Ujú. Ajá. Entonces, en mi experiencia, como yo trabajo en áreas neonatales y pediátricas, pues depende de la dosis kilo del paciente que le quieran administrar. Ujú. Entonces, no tenemos como una preparación, digamos, Estándar. estandarizada, ajá, Ujú. por el tipo de paciente. Ah, ok. Sí. Pues yo les dije, nada más en eso. Teóricamente, cada unidad de insulina llega a quemar 4,2 gramos de glucosa. Por eso normalmente preparamos 6 o 7 unidades en un frasco de 50. Y ya eso, les digo, compensa. Va a evitar picos de hiperglicemia en el paciente. Entonces, sí se llega a utilizar, pero en los casos de hipercalemia, esa solución polarizante, y no tanto cuando hay hipocalemia. Sí, Vivian, de nada. Ok. Pues es la única pregunta, no sé si en este momento haya surgido algo. Ahí en el chat, como usted ve, pues felicitaciones por la excelente ponencia. Sí, gracias. Eh, no sé si hay alguna otra pregunta. Si no, pues cerraríamos de esta forma y reiteraríamos por parte de la Asociación Sonorense pues nuestro agradecimiento por su disposición para estar aquí con nosotros y esperamos pues más adelante volver a contar con su presencia. Sí, muchas gracias a todos. Y recordarles nada más el Congreso, por favor. Ah, ok, sí. Yo estoy aquí en la ciudad de Celaya, nos queda aquí en Corto León, pertenezco a la mesa directiva de la filial de Guanajuato. Entonces, hacerles y extenderles la invitación al Congreso de León. Se celebrará del 2 al 5 de octubre. eh, Hay ponencias, los talleres precongreso, conferencias simuladas, eh, más allá de la actividad académica, muchachos, y siempre lo digo, la parte de la convivencia con el demás profesional es un ambiente muy armonioso. Entonces generas nuevos amigos de toda la República. Entonces les digo, más allá de lo académico que está súper interesante, las prácticas ahí que se realizan con las casas comerciales que ahorita tenemos, todo el ambiente que rodea vale muchísimo la pena. Entonces, por favor, ahí síganos en las páginas oficiales de todas las filiales, en la página de Amenti, que es la nacional, y van a encontrar ahí toda la información. Si llegaran a tener alguna duda o pregunta, con toda confianza con el presidente, con el maestro Brian, este, que no lo haga, que les haga llegar la información directamente con un servidor o les digo a la página de Facebook o a la página oficial de la Menti. Ahí pueden encontrar toda la información que requieran. Los esperamos aquí en León. Va a estar muy interesante. Y pues nada, bienvenidos a Guanajuato, bienvenidos a León. Créanme que va a valer mucho la pena.
Muchísimas gracias, maestro. Y sí, tal como lo menciona, ahí el maestro Brian ya nos está haciendo el favor de compartir los flyers, pero igual cualquier persona, ya sea de aquí a nivel estatal, aquí en Sonora, se pueden comunicar directamente por las redes sociales de la asociación o bien a través de la nacional, ¿no? Que Así la es. mayoría ya siguen las redes. Para cualquier duda o comentario con respecto al Congreso del 2 al 5 de octubre. Sí, Pues muchas bueno, gracias. muchísimas gracias, sería todo y le damos un aplauso virtual al maestro y nuestro agradecimiento. Que tengan Muchas gracias. excelente tarde todos. Sí, gracias a todos. Bonita tarde a todos. Muchas gracias, maestro Mario. Hasta luego.